Expulsada de su hogar, con 7 hijos hambrientos y sin un destino acogedor en el horizonte, vagó por las colinas hasta que se topó con lo que la leyenda local llamó una maldición. Era un avión abandonado, tragado por la selva impenetrable y custodiado por una anaconda titánica, una bestia a la que nadie se atrevía a desafiar. ¿Te imaginas a una viuda, impulsada por la necesidad, viviendo dentro de una carcasa de metal corroída, acunando a un bebé febril a pocos metros de la serpiente más grande que esa región haya presenciado jamás? Esta narrativa parece imposible, pero es cierta, y lo que esta mujer escuchó en la oscuridad de la noche, gritos sobrenaturales que emanaban de las turbinas del avión, alteró no solo su existencia, sino el destino de toda su descendencia. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque el descubrimiento que hizo esta viuda dentro de ese metal te conmoverá profundamente. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad sigues esta historia? El sol de marzo caía a plomo sobre la tierra mientras Elena descendía el último escalón de aquella miserable choza que hasta entonces habían llamado hogar. Era el año 1858 y el polvo rojizo del camino se levantaba con el viento árido, adherido a la piel sudorosa de sus 7 hijos. Mateo, el mayor, de tan solo 12 años, apretaba con fuerza la mano de su hermana menor, que apenas podía caminar, mientras Elena acunaba a la bebé contra su pecho. Su cuñado, un hombre de corazón estéril y manos ágiles solo para cobrar deuda, ni siquiera esperó a que se pusiera el sol para ejecutar su sentencia. La tierra no sostiene a los muertos, Elena, y yo no sustento a los vivos que no pagan, pronunció con una voz tan seca como el paisaje circundante. Esas palabras golpearon a Elena con la brutalidad de un golpe físico, haciendo eco de la gélida indiferencia que sentía desde que la fiebre le había arrebatado a su marido 6 meses antes. Sus pocas pertenencias, una olla de hierro, 2 mantas gastadas y la ropa que llevaba puesta, ya estaban esparcidas por el camino, sepultadas lentamente por el polvo voraz. No había lágrimas, pues Elena había aprendido a las malas que llorar desperdiciaba el agua escasa que su cuerpo necesitaba para seguir adelante. Echó una última mirada a la choza, una frágil estructura de adobe y paja que ahora parecía un palacio inalcanzable. Su cuñado ya estaba cerrando la puerta con un nuevo cerrojo, su silueta recortada contra la cruda luz de la tarde, observándolos como si fueran ganado enfermo al que separaban de la manada. Elena apretó los dientes, sintiendo el sabor metálico de la derrota y la furia subirle a la garganta. Permaneció en silencio. Tomó la mano de otro hijo, sintiendo el temblor en los dedos del niño, y le dio la espalda a la única vida que conocían. El silencio de sus hijos pesaba más que el calor de la tarde. Era un silencio entrenado, de quienes saben que no hay lugar para el lamento, solo para la supervivencia. Con el bebé atado al tronco del árbol con una tela desgastada y los otros 7 siguiéndolo como una procesión de pequeños espectros, Elena emprendió la marcha hacia las colinas. No tenían destino, solo un propósito: alejarse de la gente. El hambre era una compañera constante, un roedor invisible que les roía las entrañas, pero el terror era peor. El miedo a la noche, a los coyotes, al rocío que traía enfermedades. Mateo, intentando asumir la virilidad que su padre había dejado vacante, caminaba con una rigidez impropia de su edad, sus ojos oscuros escudriñando el horizonte en busca de peligros innombrables. Elena sabía que no durarían mucho más a la intemperie. El aire se espesaba y nubarrones se arremolinaban en la distancia, prometiendo un frío que sus andrajosas mantas jamás superarían. Fue en ese momento de desesperación que el recuerdo afloró, el lugar que todos temían, la cicatriz metálica pudriéndose en el corazón de la selva. Un día de caminata, si tenían fuerzas. Los lugareños lo bautizaron como la tumba del viento, un avión de carga que se había estrellado hacía más de 2 décadas, un coloso de aluminio que, según los rumores, había traído su propia maldición. Nadie se atrevió a reclamarlo. Los hombres del pueblo bajaban la voz al mencionarlo, santiguándose y escupiendo al suelo,
Afirmaban que el metal había envenenado la tierra, que los espíritus de los pilotos aún gemían en las noches ventosas y que algo mucho más antiguo y oscuro se había apropiado del fuselaje. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, ajena al viento creciente. La leyenda principal, la que helaba la sangre de los niños y alejaba a los hombres de aquellas colinas, era la de la anaconda. No una serpiente común, sino un ser primordial, un gigante tan antiguo como la tierra misma. Se decía que su cuerpo era tan grueso como el torso de un joven y que su piel mudada, encontrada cerca del arroyo, superaba la longitud de una carreta. Los rumores indicaban que había anidado en los restos del avión, atraída por el frío metal, o quizás custodiando algo que la selva le había confiado. Elena siempre había descartado esas historias como folclore para disciplinar a los niños, pero ahora, bajo el cielo que se oscurecía y escuchando los llantos apagados de su hija menor, esas leyendas adquirían una aterradora carga de realidad. El dilema era brutal: enfrentarse a la tormenta en campo abierto, donde el frío y la lluvia sin duda enfermarían a los más débiles, o refugiarse en la tumba de metal que, según todos, albergaba a un monstruo. Elena observó las nubes grises que avanzaban como un ejército, y luego contempló las colinas verdes y silenciosas. El miedo a la serpiente era un terror ancestral y profundo. Sin embargo, el miedo a ver a otro niño temblar de fiebre, a ver los labios de otros niños azules de frío, fue un terror inmediato. Un cuchillo en la garganta. La anaconda era una posibilidad, la tormenta una certeza. Elena apretó la mano de su hijo. Apresuremos el paso, Mateo. Hay un lugar donde la lluvia no nos alcanzará. Llegaron al pie de las colinas cuando las primeras gotas pesadas y heladas comenzaron a bombardear el suelo seco, levantando ese penetrante olor a tierra mojada y ozono. La subida resultó ser una pesadilla. El sendero era casi inexistente, cubierto de vegetación espinosa que rasgaba la ropa y la piel. Elena llevaba a la niña de 2 años en un brazo y al bebé en el otro, mientras Mateo y los demás empujaban desde atrás. El metal del avión era invisible desde abajo, tragado por 20 años de vegetación forestal. El aire allí era denso, húmedo, y el silencio tenía una cualidad diferente. No estaba vacío, sino lleno de ojos observadores, de vida que se arrastraba y esperaba. Los niños estaban exhaustos, sus pequeños pechos agitados por el esfuerzo y el terror. Finalmente, Mateo, que iba unos pasos adelante, se detuvo bruscamente. «Mamá, ahí está». Elena levantó la vista, apartando una gruesa enredadera. La vista era más imponente y aterradora de lo que había imaginado. No era solo un avión, era el esqueleto de un gigante caído. El fuselaje de aluminio, manchado de óxido y musgo, se había partido en dos, con la cola apuntando al cielo en un ángulo imposible. Las enredaderas lo cubrían como venas, y las raíces de los árboles habían perforado las ventanas rotas. Era una tumba, sin duda, pero una tumba metálica que prometía un techo. La lluvia arreció, convirtiéndose en un diluvio que los caló hasta los huesos. Elena empujó a Mindo Mesientus, los niños, hacia la oscura abertura de la cabaña destrozada. Justo en la entrada, donde el metal retorcido formaba un arco sombrío, la primera señal la paralizó. Mateo la vio primero y soltó un grito ahogado. Era una piel de serpiente, pero no una cualquiera. Era una funda tan gruesa como la pierna de Elena, seca, quebradiza y translúcida, extendida como una alfombra ceremonial que bloqueaba el paso. Los dibujos de diamantes negros aún eran visibles, testimonio del tamaño colosal de su dueña. Los niños retrocedieron, llorando, pero un trueno ensordecedor estalló sobre sus cabezas y la lluvia se convirtió en granizo. La tormenta era más urgente que el terror de la bestia. «¡Adentro, ahora!», ordenó Elena. Con voz temblorosa pero firme, empujó a los niños sobre la piel seca hacia la oscuridad del fuselaje. Se acurrucaron dentro del avión, sobre el suelo metálico inclinado, en un espacio cavernoso que olía a humedad, óxido y algo más. Un olor rancio a río y muerte animal impregnaba el aire. Los niños se abrazaron,
temblando de frío y miedo. Elena intentó encender una pequeña fogata con la yesca húmeda, pero sus manos no dejaban de temblar. Afuera, la tormenta golpeaba contra el techo de aluminio como 1000 tambores furiosos. Y entonces, en medio del rugido, oyeron el primer deslizamiento, un sonido que silenció incluso a la tormenta, un peso inmenso, un arrastre rítmico y masivo sobre el techo metálico, justo encima de sus cabezas. Elena abrazó a sus hijos, rezando en silencio, consciente de que la leyenda era cierta. Compartían su refugio con la anaconda gigante. La primera mañana dentro del fuselaje fue peor que la noche. La tormenta había pasado, dejando un silencio denso y húmedo que magnificaba cada sonido. El hambre, antes un murmullo, ahora gritaba en los estómagos de los niños. El metal del avión sudaba condensación y el frío se aferraba a sus ropas mojadas. Elena sintió una punzada de arrepentimiento tan aguda que la atravesó. ¿Qué había hecho? Había cambiado. El hambre bajo un techo seco por el hambre en una tumba metálica compartida con una bestia capaz de devorarlos uno a uno. El olor rancio era más fuerte a la luz del día, recordándole que no estaban solos. Este refugio era el nido de un depredador. Los niños la miraron con ojos grandes y expectantes, esperando que ella, su madre, tuviera un plan, sin saber que simplemente tenía miedo. Los días siguientes se convirtieron en una silenciosa tortura de supervivencia. Elena impuso reglas draconianas. Su voz era apenas un áspero susurro en la quietud del avión. No corran, no griten, muévanse despacio, ordenó. Cada juego era silencioso, cada movimiento calculado. El fuselaje era una armadura, pero también una jaula. Aprendieron a caminar sobre el metal inclinado sin que sus pies descalzos hicieran eco, a comunicarse con gestos. Les enseñó a no apartar la vista de la cabina destrozada, a temer la línea de sombra donde comenzaba la jungla. Los niños, adaptables como solo ellos pueden serlo, obedecieron. El miedo a la serpiente venció las ganas de jugar. Se convirtieron en pequeños fantasmas en la penumbra, mientras el mundo exterior bullía con una vida prohibida para ellos. El hambre era una presencia constante, un miembro más de la familia. Elena buscaba en cada rincón algo que los pilotos pudieran haber dejado atrás. Pero 20 años de selva y saqueos no habían dejado nada, ni una lata, ni una migaja. La desesperación la impulsaba a masticar hojas desconocidas, escupiéndolas por el amargor inmediato. Los niños más pequeños lloraban por la noche, un llanto débil que Elena acallaba con su pecho vacío, pues su leche se había secado por la angustia y el hambre. El olor a serpientes impregnaba la ropa y el cabello, como si la bestia los estuviera marcando, reclamándolos como parte de su territorio. A la tercera mañana, Elena la vio. Estaba agachada cerca de una ventana rota, intentando recoger agua de lluvia en su sartén de hierro, cuando un movimiento en el arroyo cercano le llamó la atención. Contuvo la respiración. No era un reflejo, era una masa. Un cuerpo colosal, cubierto de patrones oscuros y brillantes, se deslizaba perezosamente en el agua. Era más grueso que su propio torso, más largo de lo imaginable. La vio sumergir la cabeza, beber con una calma aterradora, indiferente a la pequeña familia humana que observaba desde su nido de metal. La anaconda parecía ignorarlo, más interesada en los capibaras y los peces que en los humanos hambrientos, que apenas valían un bocado. Pero esta indiferencia no era alivio, era un recordatorio de su insignificancia. Un peso abrumador de fracaso descendió sobre Elena. Había guiado a sus hijos desde la indefensión hasta el corazón del peligro. Su cuñado los había expulsado para que murieran de hambre y ella los había traído aquí para ser devorados. ¿Qué clase de madre era? Cada vez que miraba el rostro pálido de Mateo, intentando ser valiente, o las mejillas hundidas del bebé, sentía que les estaba fallando, igual que el mundo le había fallado a ella. Habían escapado de la crueldad humana solo para caer en la indiferencia primaria de la naturaleza. El hambre era constante, pero el miedo era peor. Miedo no solo a la serpiente, sino a su incapacidad para protegerlo. Y entonces, en la cuarta noche, los gritos regresaron. La tormenta había amainado y el aire estaba quieto. Elena dormitaba, acunando a 2 niños, cuando el sonido la despertó sobresaltada. No era el viento,
no eran los niños, era un gemido agudo, lastimero, casi mecánico, pero innegablemente orgánico. Un sonido que se filtraba a través del metal, cortando el silencio opresivo de las colinas. Venía de afuera, pero estaba cerca. Un sonido que ningún animal conocido haría. Parecía un grito, pero no humano, ni de este mundo. Los niños mayores también lo oyeron y se apretaron contra ella, sus cuerpos temblando con renovado terror. Elena sintió que se le helaba la sangre, pero la parálisis dio paso a una curiosidad furiosa. Ese no era el sonido de la serpiente. Agarró el único objeto que le servía de arma, un tubo metálico oxidado, parte del tren de aterrizaje suelto. «Quédate aquí, no hagas ruido», le susurró a Mateo, con la voz más firme de lo que sentía. Descalza, abandonó el fuselaje y se adentró en la noche húmeda. La luna apenas se filtraba entre las nubes. El sonido era más claro ahora, guiándola hacia la parte delantera del avión, hacia el motor derecho, medio enterrado y cubierto de enredaderas. Se detuvo a 10 pasos. El corazón casi le estalló en el pecho. La anaconda estaba allí, enroscada precisamente alrededor del motor derecho, su enorme cuerpo formando un montículo oscuro y palpitante. Elena levantó el tubo con las manos sudorosas. La bestia alzó lentamente la cabeza, un movimiento casi hipnótico, ojos sin párpados, oscuros y reflexivos, fijos en ella. El animal siseó, un sonido bajo como un fuelle viejo, pero no atacó, solo observó, como si protegiera celosamente ese pedazo de metal y tierra. Elena permaneció inmóvil, apenas respirando, su destino pendiendo de la paciencia de la serpiente, y desde debajo del cuerpo macizo, desde las profundidades del motor que protegía, el grito volvió a sonar, agudo, lastimero, mecánico. La serpiente pareció ignorarlo, con la atención fija en el humano que se había atrevido a acercarse. Mateo, que la había seguido en silencio, apareció a su lado y tiró de su camisa. «Mamá, ¿qué es esto?», susurró, con la voz entrecortada por el terror. El grito sonaba como algo atrapado, sufriendo. La serpiente era la guardiana de ese sonido. Elena bajó lentamente el tubo, miró la serpiente, el motor, el cielo. No sabía si era desesperación o una locura incipiente por el hambre, pero sentía una certeza absoluta. Esos gritos no eran una amenaza, eran una llamada que por alguna razón imposible tenía que responder. La serpiente no era una carcelera, era la guardiana de un secreto. Y Elena, expulsada por los hombres, se enfrentaba a una bestia que custodiaba la única respuesta restante en el mundo. El terror dio paso a una obsesión silenciosa. Elena pasó los 2 días siguientes prisionera de su propia mente, su cuerpo en la cabina, pero su mirada fija en el metal del motor derecho y su colosal guardián. Había dejado de ser una viuda que huía del hambre y se había convertido en una observadora, una descifradora de misterios. La anaconda, inmóvil durante horas, parecía una montaña de músculos dormidos bajo la luz filtrada, pero sus ojos observaban el metal bajo su cuerpo. El hambre de los niños era un grito ahogado en sus oídos, un recordatorio de que el tiempo se les escapaba. Pero ese otro grito, el del motor, se había convertido en una pregunta vital. En la tarde del segundo día, el viento cambió. Dejó de soplar del oeste y vino del este, seco, descendiendo de las colinas. Con él, los gritos regresaron, más fuertes, más agudos, una nota lastimera que hizo que los niños se taparan los oídos. Elena sintió un escalofrío de revelación. El sonido no era constante, no era una criatura viva llorando libremente, dependía del viento. Observó la brisa mover las lianas y el lamento mecerse. No era un ser vivo, era el viento tocando una flauta fantasmal, un silbido del destino. Su perspectiva sobre la anaconda había cambiado. No era un monstruo en un nido cálido. Era, como había presentido esa noche, un guardián. La bestia no estaba allí por casualidad. Su presencia en ese motor específico, el mismo que aullaba con el viento del este, era una convergencia imposible. La serpiente no protegía el nido de Elena, protegía la fuente del sonido. Su indiferencia hacia la familia hambrienta no era desprecio, sino concentración. Tenía un propósito, una vigilia de años,
enterrada bajo sus anillos. Elena sabía que tenía que esperar. La espera se convirtió en una tortura física. El hambre les roía las entrañas, la debilidad les nublaba la vista. Mateo, pálido, había dejado de preguntar por comida, solo esperaba una señal. Elena observaba a la serpiente esperando. Por mítico que pareciera, era un animal con necesidades. El sol transformó el interior en un horno, trayendo esperanza, sed. La anaconda necesitaría beber. El arroyo estaba cerca. Elena no rezó a Dios, sino a la sed de la serpiente, y en el punto álgido del calor de la tarde sucedió. Las enormes espirales se movieron, un desenrollado lento y eterno. El músculo se contrajo, la piel brilló aceitosa, la cabeza se elevó, saboreando el aire. Entonces, como un río oscuro que invierte su curso, el cuerpo colosal se deslizó, abandonando el motor. Se movió con aterradora lentitud hacia la vegetación y el arroyo. El motor quedó expuesto, silencioso. Era la oportunidad. «Mateo», graznó, «cuida de tus hermanos. No dejes que se muevan. Oigan lo que oigan». Vio terror y comprensión en los ojos de su hijo. Él asintió. Elena se aferró a la tubería oxidada, no como arma, sino como palanca contra el destino. Salió, hundiendo los pies en el barro tibio. Los 20 metros parecían un campo de batalla, el aire denso, el silencio ensordecedor. Esperaba sentir el frío cuerpo de la serpiente regresar en cualquier momento. Llegó al motor. De cerca, era una tumba de ingeniería semienterrada. El olor de la serpiente era abrumador, a almizcle y pantano que le revolvía el estómago. Los gritos, ahora suaves sin el fuerte viento, persistían. Un siseo bajo buscó frenéticamente la fuente. No era un agujero, era una grieta, una pala del fuselaje se había doblado al impactar, creando una abertura irregular, una herida en el acero. Apretó la oreja contra el frío metal. El sonido provenía de dentro. Encontró la grieta exacta, estrecha y oscura. El viento se abría paso a través de ella, creando la nota lúgubre. Era el viento. Todo este tiempo, todo este terror, solo viento en un pedazo roto. El alivio fue tan devastador como la decepción. Se sintió estúpida. Había arriesgado la vida de sus hijos por un silbato. Había buscado un milagro y había encontrado una corriente de aire. Una risa seca, casi un sollozo, escapó de su garganta. No había ningún secreto, ninguna llamada, solo un avión roto y una serpiente. Apoyó la frente contra el metal, sintiendo el peso del fracaso absoluto. Estaban solo. El hambre regresó violentamente. Lloró en silencio, lleno de rabia. Metió la mano en la grieta, queriendo estrangular el sonido. Sus dedos rasparon contra bordes afilados. El dolor la hizo volver, pero al retirar la mano, sangrante, sus uñas rozaron algo que no era ni metal ni tierra. Estaba en lo profundo de la cavidad, encajado firmemente. No era duro, era tela, gruesa, encerada, hecha para resistir la prueba del tiempo. No era parte del avión. Con el corazón latiendo dolorosamente, Elena hundió ambas manos en la oscuridad y tiró. Era un bulto pesado. La lona encerada estaba rígida. Sus dedos resbalaban. Tiró con la fuerza de la desesperación. Sus cortes ardían. El bulto no se movía. Oyó un chapoteo en el arroyo. La serpiente regresaba. El pánico le dio una fuerza sobrenatural. Plantó los pies firmemente y tiró con todo su peso. El bulto se movió, raspando, y cayó a sus pies con un golpe sordo. Era una caja de metal del tamaño de un ladrillo grande, envuelta en tela encerada y atada con alambre de cobre. Agarró la caja y echó a correr. Corrió los 20 metros de vuelta, tropezando, con el corazón acelerado. Se metió de golpe en la cabaña, empujó a los niños hacia atrás y se acurrucó en la oscuridad, jadeando con la caja contra el pecho. La anaconda no la siguió. Volvió el silencio absoluto. Mateo la miró con los ojos llenos de pregunta. Elena dejó la caja. El cobre estaba verde con cardenillo, pero resistente. Usó una piedra afilada para rasparlo, y después de minutos que parecieron horas, el alambre cedió. La tela se desmoronó, revelando la caja oxidada, sellada con resina, sin cerradura.
La frustración la hizo temblar. Mateo le entregó el tubo de metal. «Usa esto, mamá». Elena asintió. Golpeó el sello de la caja. 1, 2, 3 veces. El sonido metálico fue un disparo peligroso, pero ya no le importó. Golpeó con rabia, hambre y desesperación. El sello se rompió, hizo palanca y la tapa se abrió con un crujido. Dentro no había oro ni joyas. Había un grueso libro encuadernado en cuero, hinchado por la humedad, y debajo un trozo de papel doblado y rígido, un rudimentario mapa al carbón. El olor a moho y tiempo se escapaba de la caja. Un suspiro de 20 años. Los niños se acercaron. Elena abrió el diario. Páginas pegadas, tinta corrida, pero la letra desesperada era legible. Pertenecía a Arturo, un piloto. «Sobreviví al accidente», comenzaba. «El avión se partió. La selva se lo tragó. Estoy solo, pierna rota». Describió el terror, los gritos de sus compañeros moribundos, el silencio posterior, el hambre, la sed, la locura, el sonido del viento en el motor. «Mi canción fúnebre», escribió. Elena sintió un escalofrío. Los gritos que la guiaban eran el funeral del piloto. Entonces, la narrativa cambió. «No estoy solo». Una anaconda joven, atraída por la quietud y el olor de la herida, se acercó. Pequeña para la selva, de unos 3 metros. Arturo, en soledad, compartió raciones, carne seca, galletas. La serpiente comió y regresó. «Es mi única compañera. La llamo guardiana». El moribundo había encontrado consuelo en la serpiente. Se enroscaba cerca de él, absorbiendo calor, y le confió sus miedos. La serpiente crecía allí, en el lugar donde su único amigo humano la había alimentado. La anaconda que Elena temía era la misma. Había pasado 20 años protegiendo a su benefactor. Las últimas anotaciones eran casi ilegibles. «Es la guardiana de mi último secreto». Arturo había escondido la caja en el ruidoso motor, confiando en que el sonido y la guardiana alejarían a los curiosos. El mapa marcaba una cueva tras una cascada cercana. Allí estaba lo que importaba. Elena desplegó el mapa. Un dibujo sencillo. Avión, arroyo, rocas altas, una cruz tras un velo de agua. El grito del motor ya no era un fantasma. Era la voz de Arturo guiándola. La anaconda no era un monstruo. Era la guardiana de una promesa, lealtad animal a quien le había mostrado bondad. «No es fortuna. Es algo mejor, es un futuro», decía la última página. Esa revelación transformó el aire en el fuselaje. El miedo se evaporó, reemplazado por una esperanza viva. Elena miró el mapa, miró a sus hijos consumiéndose. No quedaba tiempo. El guardián estaba en el arroyo. Era la ventana que Arturo había comprado 20 años atrás. «Salgamos», susurró Mateo con renovada autoridad. El piloto nos dejó algo. Bajar del avión fue como renacer en un mundo hostil. Ahora eran buscadores. El aire denso era solo un obstáculo. 7 niños y una madre emergieron. Parecían náufragos contra el verde indiferente. Seguir el mapa era una prueba de fe. La selva era un caos de raíces y lodo. Elena observaba el sendero y el arroyo con el corazón latiendo con fuerza. El miedo a la anaconda persistía, pero la necesidad era mayor. El olor a descomposición y vida era intenso. Las piernas de los niños temblaban. Elena sintió pánico. ¿Y si la serpiente regresaba? ¿Y si el mapa era una ilusión? Tenía que creer. «Mamá, allá». La voz de Mateo rompió el trance. 3 piedras altas y cubiertas de musgo se alzaban como dientes romos, exactamente como en el mapa. El alivio casi la invadió. Arturo había estado allí. El camino era real. Más adelante, el sonido del arroyo se convirtió en un rugido. El aire se enfrió con la niebla. La cascada no era inmensa, sino un poderoso velo que caía en una poza burbujeante. La cruz estaba detrás del agua. Elena contempló la pared líquida y la oscuridad que la cubría. Pensó en serpientes de agua, pero recordó la lealtad del guardián al motor. Este lugar pertenecía a Arturo. Le entregó el bebé a Mateo. «Quédate. Si no regreso, regresa al avión». «No, mamá, vámonos juntos», dijo Mateo con la mirada aterrorizada. Ella accedió. Con las manos entrelazadas formaron una cadena. El impacto del agua fue brutal, de un frío ensordecedor. Por un instante, ceguera y ahogamiento. Pero continuaron. Un paso,
2, y el rugido se desvaneció. Estaban en la seca penumbra tras el velo. El aire olía a tierra seca, no a muerte. Elena los ayudó a entrar. La luz se filtraba, iluminando el verdadero legado. 3 grandes cajas de madera selladas con cera y herramientas perfectamente conservadas en grasa. Hacha, machete, palas, picos. Herramientas, no joyas. Abrió la caja más pequeña con el machete. Sobres de semillas secas y frascos oscuros. Quinina, susurró, reconociendo la medicina que salvaría a su esposo. Lágrimas de profunda gratitud rodaron por su rostro. La quinina era una armadura contra la fiebre. Las semillas eran maíz, frijoles, un futuro huerto. Las herramientas eran la capacidad de construir y defender. Era el legado de la supervivencia. Por primera vez en meses, Elena vio el mañana como una posibilidad. Pero el hambre era inminente. Abrió la segunda caja. Raciones militares de emergencia, galletas duras como piedras, carne enlatada, chocolate negro. Suficiente comida para cruzar el puente hacia la cosecha. Le dio una galleta a Mateo. Come despacio. Ver la vida regresar a sus ojos era el mayor tesoro. El regreso fue tenso pero triunfal. Llevaban provisiones y herramientas. No eran fugitivos, eran colonos. Al avistar el fuselaje, el corazón de Elena se detuvo. La anaconda había regresado, enroscada en el motor, con la cabeza apoyada en sus anillos. Pero no había miedo en los ojos de Elena, solo comprensión. La bestia saboreó el aire, olió la cueva del piloto. No siseó, simplemente observó. Elena sintió una profunda conexión. Gracias, susurró al viento. Gracias por guardar su secreto. El avión se convirtió en su hogar. El miedo se volvió rutina. Con la fuerza de sus raciones, trabajaron, despejaron la zona, cortaron enredaderas. La tumba se convirtió en un refugio. Elena decidió seguir el ejemplo de Arturo con la serpiente. Sacrificó una lata de carne. Al anochecer, la dejó abierta sobre una piedra plana. Se retiró sin darle la espalda. Desde la cabina, vio a la serpiente desenrollarse y comer. Fue el comienzo de una precaria coexistencia. No era amistad, era respeto por una reina. Las ofrendas ocasionales de pescado o caza se convirtieron en rituales. Vivimos aquí, pero el lugar es tuyo. La vida echó raíces. Plantaron las semillas en la tierra fértil junto al avión. La risa de los niños regresó, pero la selva es traicionera. Una tarde, mientras Elena lavaba la ropa, la menor, Ana, siguió una mariposa azul hacia el bosque. Elena no la vio. Mateo gritó. El mundo se congeló. Ana había desaparecido y el guardián no estaba en el motor. El silencio de la selva se volvió amenazador. Elena y Mateo corrieron hacia el bosque, impulsados por el pánico. Olieron al guardián, un fuerte almizcle. El corazón de Elena se detuvo. Pensó que la serpiente se había llevado a su hija. La furia maternal la cegó, irrumpió en un pequeño claro y la escena paralizó su grito. La anaconda estaba allí, una colosal muralla de músculos. Ana estaba sentada a 3 metros de distancia, ilesa, fascinada por la mariposa. La serpiente no miró a la niña. Su cabeza apuntaba hacia las sombras opuestas, con el cuerpo tenso en defensa. Formó una barrera. Elena siguió la mirada de la serpiente y vio unos ojos amarillos, un jaguar. El felino estaba cazando a la niña y había invadido el territorio de la serpiente. La anaconda protegía a su cría humana del intruso. El jaguar vio a Elena y Mateo. La serpiente siseó al felino. Elena actuó por instinto. Corrió hacia el jaguar, golpeando el tubo metálico contra un árbol y rugiendo un desafío gutural. El ruido, combinado con la amenaza de la serpiente, confundió al depredador. El jaguar resopló y retrocedió, desapareciendo entre la maleza. Elena agarró a Ana, temblando. Miró a la anaconda. No había gratitud, solo el reconocimiento entre 2 madres que protegían sus territorios. La serpiente se deslizó de vuelta al motor. Estaban a salvo, porque formaban parte del equilibrio de la selva. Esa noche, Elena le explicó a Mateo, nos ayudó, protegió a su hermana. El tributo se convirtió en un acuerdo. La supervivencia de la serpiente era vital para ellos. El sonido del hacha de Arturo resonó, construyendo una cerca simbólica para los niños. La cosecha prosperó. Elena y la serpiente a veces compartían el sol
en el mismo espacio, dos reinas en 1900, una paz inexplicable. La primera calabaza fue cosechada y asada, un sabor a victoria. El viento del este trajo de vuelta la canción de la locomotora, ahora un himno de gratitud a Arturo. El claro se convirtió en un santuario. El olor de la serpiente y el humo alejaban a los depredadores. El jaguar nunca regresó. Helena se transformó de una frágil viuda a una matriarca endurecida y fuerte. La guardiana era el barómetro de seguridad del día. El diario de Arturo se convirtió en un libro de texto. Ella también es nuestra compañera, dijo Mateo. La vida seguía el ritmo de la naturaleza, hasta que la guardiana se despojó de su piel a la vista de todos, la máxima señal de confianza, renaciendo brillante y nueva. Entonces desapareció. Días de silencio inquietante. El equilibrio parecía roto. Helena temió haber ido a morir, pero al 11º día, Mateo siseó la advertencia. La guardiana regresaba, lenta, pesada, hinchada. Fue directa al motor y se quedó allí, contrayéndose. Helena reconoció el parto. Al caer la noche, crías vivas, docenas de pequeñas serpientes, emergieron de debajo de su madre. No había ido a morir, había ido a buscar la vida y había traído a su familia a casa, al único nido seguro. Arturo había fundado una dinastía entrelazada con la de Helena. El motor se convirtió en una guardería. Dos familias criaron a sus hijos juntas. Los niños humanos respetaron el espacio de las serpientes. El equilibrio se fortaleció. Pasaron los años. Los hijos de Helena crecieron fuertes, hijos de la selva, sin miedo. Las serpientes se dispersaron, pero el linaje continuó. Una tarde, Helena, ya con la serenidad de la edad, observó la luz. Mateo reparaba la cerca. Ana cantaba. El motor cantaba suavemente. El viejo guardián descansaba. El cruel cuñado, al expulsarlos, les había dado su verdadera herencia. El avión no era una tumba, era una cuna. La bestia no era un monstruo, era una madre. En ese lugar que todos evitaban, encontraron la salvación. ¿Y tú, alguna vez te has encontrado en una situación tan desesperada que tuviste que enfrentarte a un miedo que nadie más entendía? Me encantaría escuchar historias de valentía inesperada que hayas presenciado. Cuéntame en los comentarios.